Listo. Bueno, hola, yo soy Manuela, soy interna menor. Voy a hablar del cáncer de piel no melanoma y se va a dividir esta charla en dos. Hoy que vamos a hablar del vaso celular y dentro de 8 días del escamo. Bueno, entonces como dije, vamos a hablar del vaso celular. Entonces, primero, como todo, la definición. Entonces, es un tumor cutáneo maligno que proviene de la capa basal de la epidermis y de sus anexos. Entonces, pues como importante saber pues como de dónde se origina, que va a ser pues como una de las diferencias con el escamo que vamos a hablar después. Entonces, se origina de las células derivadas del folículo piloso o zonas interfoliculares de la epidermis. Importante es que es una neoplasia de bajo grado de malignidad. Pues como la probabilidad de que sea invasivo o haga metástasis es muy baja comparado con el melanoma o el escamo celular y generalmente es asintomática. Lo único que la gente nos puede referir es que, digamos, a veces sin querer se como que dejó la lesión en alguna parte, se aporrió, pues como erosionando la lesión así que pueda como sangrar, pero de resto pues es como muy asintomática y un crecimiento muy lento. Bueno, entonces hay como, se han descrito muchos tipos pues como de vaso celular. En las bibliografías hablaban de hasta 26 subtipos, pero así como grandes, como para uno hacerse una idea global, están estos cuatro que son nodular, superficial, morfeiforme y el fibroepitelial, que también está llamado como el fibroepitelioma de Pincus. Listo. Entonces, es importante también saber como que la cantidad de melanina puede variar. Ahorita vamos a ver pues como un subtipo también que es como más pigmentado, pero esto pues es importante como a la hora de estar con el dermatoscopio. Y también tiene mucho que ver con el fenotipo. Fenotipos más oscuros, más probabilidad tengo de que sean como pigmentadas. Bueno, entonces en cuanto a la epidemiología, es el tumor en general más frecuente a nivel mundial, no solo de piel, sino en general. Se ve en mayores de 40 años, afecta con mayor frecuencia a varones que a mujeres. Tenemos pues como la prevalencia de los Estados Unidos, que es de 500 a 1000 por cada 100.000 personas. Y es poco frecuente en los fototipos más, pues, más avanzados. En cuanto a la etiología, súper importante, como todo en dermatología, el sol, la radiación solar, los filtros UV, importante aquellas personas que tienen como exposiciones intermitentes a rayos solares, cámaras de bronceo, aquellos que desde edades muy jóvenes tienen ese contacto con el sol sin una protección adecuada. También está la exposición a arsénico, mostaza nitrogenada, quemaduras térmicas y también está la parte genética, como en todo. Entonces, importante que cuando es múltiple tiene un importante factor hereditario y este gen es muy importante, que es el gen PTCH, es un gen que ahorita vamos a hablar bien, es un supresor de tumor que está codificado en el cromosoma 9, que tiene mucho que ver con este tipo de cáncer de piel no melanótico, sobre todo cuando es el síndrome de Gorlin, que hablaremos más adelante. Listo, ¿cuáles son los factores predisponentes? Los fototipos más claros, la gente albina, lo que mencionábamos como de la exposición solar y la exposición a arsénicos, que da un vaso celular multicéntrico que aparece a edades más tempranas y sin una causa, y sin una causa manifiesta. Y también está el seroderma pigmentoso. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Entonces, perdón, las variantes clínicas. Lo que habíamos dicho ahorita, vamos a decir como esos cuatro subtipos, esos cuatro subtipos así grandes, y después vamos a hablar como de unos subtipos que son como importantes. Entonces, tenemos el vaso celular nodular. Este es el más frecuente de todos y a su vez es el que más se ulcera. Entonces, es una pápula o un nódulo que es translúcido o perlino, como podemos ver aquí en la imagen, es del color de la piel o rojizo, eritematoso, con una superficie lisa, con telangiectasias que caracteriza mucho
a este tipo de cáncer que estamos hablando y bordes muy definidos y de una consistencia firme. Entonces acá en la primera imagen, esta imagen es tomada de Bolonia, vemos cómo inicia una simple papulita y cómo sigue. Acá tenemos otras imágenes, obviamente pues ya son más avanzadas. Algunas pueden tener partes pigmentadas, como mencionábamos al inicio. En cuanto el tamaño, pues puede variar, como habíamos dicho, es la que más se tiende a ulcerar, que podemos hablar ahí del ulcus rodens, y es especialmente en las áreas fotoexpuestas. Pero en general puede aparecer en cualquier parte que haya esos folículos pilosos y es más extraño en las zonas de los folículos y en las mucosas. Acá vemos más imágenes. Listo. Ahora el vaso celular superficial. Este también tiene una incidencia muy importante, sobre todo hablando de personas más jóvenes, hombres como más jóvenes. Listo, entonces una mácula, una placa eritematosa brillante, bien circunscrita, o una pápula placa con un diámetro de unos pocos milímetros a varios centímetros. Importante esto que tiene escamas o costras mielicéricas, pues eso es como algo muy característico y un borde elevado fino y puede haber zonas de regresión espontánea, atrofia, hipopigmentación y puede no tener erosiones. Acá vemos otras imagencitas en la que también puede ser múltiples lesiones. Estas de tronco y extremidades, como mencionábamos ahorita, como está una edad como inferior a la promedio de los vasos celulares. Listo, entonces el patrón de crecimiento es más horizontal, pero también puede llegar a profundidad, pero sabemos pues como que los vasos celulares en general no es que sean como tan invasivos. La propagación lateral subclínica es responsable de las cifras de residuos significativas de estos tumores. Listo, ahora vamos, entonces vamos dos. Vamos al nodular y el superficial. Vamos al tercero, que es el morfeiforme. Este es algo muy característico que es parecido a una cicatriz. Un paciente que sin trauma aparente o una cicatriz que tiene que no le cura, o sea, como un paciente sin trauma aparente que salió con una cicatriz o una cicatriz que no sabe de qué le apareció, pero no le mejora ni le cura. Esto es como importante pensar en un carcinoma vasocelular de tipo morfeiforme. Es menos frecuente, una zona ligeramente elevada o incluso deprimida, con induración que puede ser de color rosado y los bordes son mal definidos, una apariencia cicatricial, lo que mencionábamos antes. Acá vemos otra imagen en la que ya puede tener algunas lesiones subyacentes como estas pápulas y se puede como empezar a retraer la lesión desde el fondo. Listo. Acá vemos otra imagen, entonces uno puede pensar, pues si uno no está, digamos, rotando en un ámbito de dermatología, en otro tipo, uno ve a una persona con una cicatriz, pero uno tiene que mirarla bien. Este es porque este tiene un comportamiento más maligno y con una destrucción local extensa. Listo. Acabando con los cuatro subtipos grandes que habíamos mencionado, tenemos el fibroepitelial o el fibroepitelioma de Pincus. Este no es tan usual, es como una pápula sésil o papulonódulo pedunculado del color de la piel o rosadito de una superficie lisa. Tiende a aparecer en el tronco y en la parte inferior de la espalda. Entonces, a menudo pues tiene como relación que tenía pues como vasos celulares superficiales y el diagnóstico diferencial comprende el nevus melanocítico intradérmico o el pólipo fibroepitelial grande y algunos expertos pues alguna gente dice que esto no entra ni siquiera en esta categoría, sino en otras categorías como la categoría del tricoblastoma. Bueno, entonces vamos a mencionar otros subtipos como importantes, que son el vaso escamoso. Como su nombre dice, pues es una mezcla entre el carcinoma vasocelular y el escamoso. Tanto en cuanto a la apariencia, el comportamiento, tiene una mezcla de los dos. La cosa es que, como mencionaremos dentro de 8 días, el escamoso tiene tendencia a pues como un comportamiento más maligno.
más riesgo de metástasis, por lo que es muy importante pues como tener cuidado con este tipo de lesiones. Listo, entonces la incidencia de esta variante es de un 5%. Listo, ahora vamos a hablar del vasocelular pigmentado. Esto es como otro subtipo. Entonces, como su nombre lo indica, pues tiene como un pigmento en el que nos tiene que llamar la atención y tener como diagnóstico diferencial el melanoma. Es una superficie lisa y brillante, dura y firme, que puede ser, muy, como habíamos dicho, muy similar al melanoma. Puede aparecer lesiones quísticas, redondas, ovales con un centro deprimido. Listo. Ahora vamos a mencionar lo que pues dije como al principio, que es muy importante como de la parte de la etiología, el síndrome de nevus vasocelulares o el síndrome de Gorlin. Este tiene mucho que ver con el gen supresor de tumor PTHC, PTHCH, PTCH, pues, que es un gen supresor de tumor que está codificado en el cromosoma 9. Cuando hay alteración de este gen supresor de tumor, pues hay aumento como en la replicación que va a dar lugar a este síndrome. Van a haber varios tipos de afectación, entre ellas entonces la piel va a tener múltiples vasos celulares que varían, pues varían de tamaño, varían de presentación, varían de pigmentación melanótica. Y también atiende a aparecer en los párpados, axilas y en los cuellos y suele ser simétrico en cara. Acá vemos algo característico que son como estas depresiones que se ven en las palmoplantares, que también varía como de tamaño, y aquí hay un montón de otras manifestaciones que puede tener este síndrome. Importante pues como la parte de los dientes, los ojos, toda la parte musculoesquelética, o sea, saber que como su nombre lo indica es un síndrome, no solo pues es como en la piel. Bueno, entonces pues eso era como clínicamente lo que yo veo, pues así como más a grosso modo. Ahora vamos a hablar más como del diagnóstico y entre esos pues obviamente es súper importante mencionar la dermatoscopia. Entonces, pues es súper importante evaluar este tipo de lesiones al dermatoscopio, como todo en dermatología, para diferenciar como la pigmentación y unas lesiones y saber pues como las lesiones más características. Entre ellas tenemos pues como los vasitos como ramificados y hay otros tipos de lesiones como la hoja de arce, las zonas con aspecto en rueda de carro. Evidentemente pues no va a haber red de pigmento porque no estamos hablando como de una lesión más melanótica. eh, y sí. Bueno, ahora como el tratamiento. Hablé muy poquito de dermatoscopia porque yo casi no sé de eso. Entonces ahora tenemos el tratamiento. Está como, pues en esta institución es como donde se basaba el tratamiento. Entonces, como todo en medicina, importantísimo la anamnesis, el examen físico, preguntar ahorita, como mencionábamos, todo lo de los factores predisponentes, la exposición al sol, pues el estado como pues si está inmunosuprimido o no mi paciente, los medicamentos y todo en general, todos los antecedentes familiares, todo. Entonces, vamos a hablar pues como de qué opciones terapéuticas tenemos para este tipo de lesiones. Una de ellas es extirpar la lesión quirúrgicamente. Algo importante pues como de este tipo de procedimiento es las márgenes. Hay que dejar un buen grosor de márgenes porque no sabemos cómo delimitar exactamente como a qué punto ya hablamos de una piel sana y de una piel pues con vaso celular. En la literatura hablaba de unos márgenes de 4 milímetros que para eliminar un 98% de los vasos celulares. Otro que tenemos es el curetaje con electrodisecación. Este tiende a tener una curación del 97 al 98%, pero es importante saber yo a qué lesión le voy a hacer esto. Este no es un método como de elección para todos los vasos celulares en general. Tenemos solo el curetaje. Este tiene pues como la ventaja de que tiene menos complicaciones,
que las complicaciones son, como decirlo así, más superficiales, una hipopigmentación, cicatrices, tiene una curación a los 5 años de un 96%. Y mucha gente, pues muchos doctores tienden a usarlo con un tratamiento tópico ayudante, de que ahorita pues como que vamos a hablar de eso. Entonces aquí también pues otra opción es la famosa cirugía de Mohs. Esta tiene la ventaja de que yo puedo, o sea, puedo como saber más bien los márgenes, pues saber mejor los márgenes y dejar la mayor piel sana posible, porque tiene como esa verificación histopatológica que me deja tranquila a la hora pues como de hacer la resección. Entonces esta es buena en los donde hay alto riesgo de márgenes quirúrgicos positivos y de recidiva, y cuando se desea conservar la máxima cantidad de tejido normal. Y este es preferido para el vasocelular morfeiforme, recidivante, mal delimitado o incompletamente extirpado. Como decíamos, lo del morfeiforme tiene como un comportamiento más maligno. Acá hay como unos datos, pues, de cómo es de eficaz, pues, este tipo de procedimiento, que tuvo una cifra de recidiva solo del 1% a 5 años, pues, y pues, comparada con otras, tiende a ser, pues, como mucho mejor. Otro es la radioterapia, que es como por X o Y motivo no le puedo hacer una cirugía a mi paciente. También está criocirugía, la terapia fotodinámica y el láser. Ahora vamos a hablar de los tratamientos tópicos. Entonces tenemos el 5-fluoracilo. Este es para los vasos celulares muy superficiales. Yo pues no sé, ahorita los doctores nos ayudarán, pero no sé si sí podría ser como una terapia de primera línea. Y tiene la ventaja pues como de los efectos adversos son más locales. Tenemos el imiquimod, que es un agonista del receptor TOL, que induce el interferón alfa y otras citoquinas y promueve la inmunidad de los gelperuno. Entonces, este también va a tener pues como las mismas ventajas del pasado, en cuanto a que los efectos adversos pues son muy locales, no tiene el paciente que pues como estar en un procedimiento invasivo, pero las tasas de curación van del 53 al 75%, pues. Tenemos otro más avanzado, que es la inyección intralesional de interferón alfa A2B. Esta es una alternativa pues como a los métodos quirúrgicos, tiene todas las ventajas de no ser tan invasivo como una cirugía, solo que tiene un inconveniente, que es pues como la forma de aplicación. Es que el paciente tiene que ir 3 veces a la semana durante 3 semanas para poder cumplir como el tratamiento. Y hay unas nuevas terapias, pues no sé si se usan ya o no, que estas son como inhiben la parte genética que hablábamos ahorita del cromosoma 9, del gen PTCH, que son que todas es la vía de GOTH, que pues aplican como toda esa parte. Entonces ya quitan esa mutación de ese gen supresor de tumor, entonces pues ya actúa como más en la parte que son estos dos medicamentos. Y listo. Pues era muy cortica la revisión, como dije, pues se divide como en dos partecitas. Esta es la primera, que es el de vasocelular, que es más cortica, y ya tenemos dentro de 8 días la de escamocelular. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguna diapositiva que de pronto pasé muy rápido? Me demoré menos de lo planeado. Manu, linda, lo hiciste súper bien. Ay, gracias, Lo, Cris. hici- lo hiciste excelente, me parece que tocaste los temas que son importantes en el vaso celular. Hiciste una descripción pues perfecta de cómo se ve. Yo quiero decir varias cosas. Primero, yo siento que uno a veces como que se confunde con los subtipos, como que, por ejemplo, si a uno en la biopsia le reportan vaso celular pigmentado, eso no es un subtipo, o sea, eso es una característica que uno encuentra.
pero las cuatro importantes son las que mencionaste tú. Si es nodular, superficial, micronodular o infiltrante. Y eso que cada vez se cree que el micronodular, el infiltrante y el morfeiforme o esclerosante se deberían meter todos en la misma categoría, porque eso, o sea, de eso depende el pronóstico, de eso depende si un vaso celular es de alto o bajo riesgo, si hay que hacerle cirugía de Mohs o si puedo hacerle una resección normal o si puedo darle limiquimod. Uno tiende a pensar que el carcinoma vasocelular superficial es mejor que el nodular, tiene un mejor pronóstico, pero como tú lo decías, el superficial es muy saltón, entonces tiende a extenderse mucho más allá de los márgenes como aparentemente comprometidos y por eso es que el vasocelular van a ver que tiene un margen de resección más amplio que un vasocelular nodular. Otra cosa que tú preguntabas, el tratamiento tópico se usa, pero cuando uno lo compara con la cirugía, mira que tú lo mostraste, es inferior. O sea, claramente la primera línea es la cirugía, es la resección quirúrgica. Pero ¿en quién da uno tratamiento tópico? Pues como en un viejito que uno dice, no, pues no se va a morir de esto, no le estorba, está chiquito, tiene mucho más riesgo si yo lo someto a una cirugía. Y de esos, el superficial es el que realmente se beneficia de esos, porque el imiquimod y el 5-fluorouracilo penetran máximo 0,4 milímetros, que es generalmente la medida de los vasos celulares superficiales. El nodular ya es muy profundo. Y otra cosa, niños, en la clínica es, o sea, yo siento que a uno se le pase un vaso celular, no es grave. Pues porque un vaso celular eventualmente, si es agresivo, va a crecer y uno ahí se va a dar cuenta. Pero la típica historia es, tengo un granito que no me cura, que me sangra y, ojo, no confundir los vasos celulares con lesiones pigmentadas, que aunque pasa mucho, saber que entonces si yo veo como un lunar muy brillante, negro, eso no me excluye que sea un vaso celular. Puede ser un vaso celular pigmentado y pues no confundirlo con un neus. Dale, PJ. Que parecía como si quisiera hablar, no, yo no iba a hablar. Bueno, No, yo no, sí. pues prendiste la cámara, no tenía la boca abierta ni nada. Nah, no, pues Manu, la hiciste súper bien. Como tú dices, em, creo que pues hay muchas cosas cuando uno aborda un cáncer de piel que se empiezan a meter con puntos que son difíciles, pues primero empezando con la dermatoscopia, que creo que es súper válido como lo hiciste, pues solamente un pequeño abrebocas, porque la dermatoscopia es un mundo completo, pero igual tocaste como los puntos grandes, que si se ponen a ver, la verdad, hay muchas de esas estructuras que cuando el vasocelular está grandecito, uno hasta las puede ver con el ojo, pues así macroscópico. Entonces, eso, pues un nodulito que tenga muchos vasos, muchas telangiectasias, pues eso es lo mismo que tú vas a ver en la dermatoscopia. Entonces, también es algo que pues sí, y uno ahí mismo ve pues en una dermatoscopia, unas telangiectasias grandes, es lo primero que piensa en un vaso celular. Entonces, si uno las ve macroscópicamente, con mayor razón. Los superficiales, además de todos los peros pues, que tienen terapéuticos de cuando se va a hacer una decisión y demás, también son un reto diagnóstico, porque incluso puede llegar a pasar que sea más difícil de diferenciarlos de un escamo celular o incluso de un eczema o de una psoriasis o de alguna otra cosa. Entonces, digamos que el tiempo de evolución es algo que nos debería hacer dudar. Pues, o sea, si ustedes tienen un paciente que a esa placa le han dado miles de cosas y no funciona, y no funciona, y no funciona, mándenlo para biopsia. O bueno, si ustedes ya pueden tomar la biopsia, tómenla ustedes. Eh, Porque probablemente ahí hay algo más que está pasando que puede que sea lo que les explique como el proceso. Mm, Hablaste un poquito de la cirugía de Mohs. Entonces, hay un videito cortito. Espérense, yo comparto pantalla 2 segunditos. A ver si me dejan compartir pantalla, please. Ah, no, es que tenías video preparado y todo. Listo. Listo. Denme 2 segundos. A ver si ahí funciona. Listo. Entonces, Ah, yo tengo que dejar primero. ahí ven el video. Sí. Sí.
Listo. Sir, Entonces, that's the happy ending following Mohs micrographic surgery for more than ¿están oyendo? 97% O of sea, se new oye lo skin del cancer video. Sí, cases. Listo. perfecto. The procedure usually takes just a few hours, too, meaning you can walk into your doctor's office with cancer and walk out cancer-free. Mohs surgery is most often used to treat basal cell and squamous cell carcinomas, the two most common skin cancers. It removes skin with cancer cells layer by layer while preserving as much surrounding healthy tissue as possible. The precise surgical procedure is ideal for treating skin cancer on your face, neck, or in sensitive areas such as your hands, feet, or genitals. Here's how the surgery works. The skin around the cancer cell is numbed with an injected anesthetic. You are awake during the entire step-by-step procedure. Any visible raised area of the cancer is removed first. Your surgeon then begins removing layers of skin affected by the cancerous cells. The area is mapped to determine the margin or border of the cancer. After each layer comes off, your surgeon examines the edges of the removed tissue under a microscope to check for cancer cells. If any are found at the edge or at the base of what has been removed, an additional thin layer of tissue is removed and inspected. The process continues until no cancer cells are seen in the removed tissue. This step-by-step approach allows the surgeon to verify that all cancer cells have been taken out, increasing the chances for a successful outcome. The numbers say it works. Mohs surgery has the highest cure rate of all treatments, greater than 99% confidence for basal cell and 97% for squamous cell skin cancers. Healing time varies based upon the size of the tumor. You may leave the office with a simple dressing over the surgical area. The wound sometimes just heals on its own. Other times, stitches may be needed. Peace of mind often accompanies the procedure, as you'll be Bueno, leaving esto ya es knowing chacha. the cancer is Entonces, gone. a grandes rasgos, lo que pasa con una cirugía de Mohs, o el motivo por el cual es muy útil, es que, pues, una cosa que me pareció muy, muy bueno que hiciste, Manu, fue que también revisaste las guías de la NSCN, porque muchas veces el Bolonia se puede quedar un poquito atrasadito. Entonces uno llega y dice, bueno, estamos hablando de que yo le voy a quitar un vaso celular a un paciente. Digamos que voy a tomar el margen de 4 milímetros. Cuando yo digo 4 milímetros, imagínense ustedes tener una lesión que, digamos, ya de por sí mide 0.5 milímetros. A eso hay que sumarle, pues no 0.5 milímetros, que mide 0.5, que mide 5 milímetros. Y ustedes le van a coger 4 milímetros a cada lado. O sea, son 5 milímetros y no es solamente decir, es que te voy a hacer una cirugía, una herida de 4 milímetros. No, o sea, son 4 milímetros para un lado, 4 milímetros para el otro, eso todo en la periferia. Si uno se pone a ver, eso como mínimo, suponiendo que fuera una lesión puntiforme, me hablaría de literal 8 milímetros, o sea, casi 1 centímetro. Puede que 1 centímetro no sea muy grande si yo estoy hablando de una lesión en la espalda o si yo estoy hablando de en un brazo o en un muslo, pues si yo estoy hablando de una lesión en cara, eso sí va a ser muy significativo. Entonces ahí es donde uno empieza a considerar la cirugía de Mohs. Entonces, como ahí les iban mostrando, uno delimita la lesión con dermatoscopia y va aumentando y va creciendo y va creciendo y va creciendo esa zona hasta que uno se asegure que ya lo quitó por completo, sin que necesariamente tenga que cumplir los 4 milímetros de margen. Por así decirlo, es como si yo no, pues no le voy a hacer una cirugía de Mohs, es decir, como, pues usualmente estos tumores no crecen más allá de esto, entonces voy a coger un boquete grande. Pero si yo sé que es una zona que no le puedo coger un boquete grande porque va a ser difícil para el paciente, o va a dejar una cicatriz muy, muy grande o lo que sea, ahí utilizo el Mohs. Entonces sí, es como para tener eso ahí, que uno muchas veces hasta que no lo ve, pues como que le cuesta mucho entender qué es propiamente un Mohs. Nada, de resto me parece que como está diciendo Cristi, lo hiciste súper bien. Hay unos vasocelulares que se vuelven
fáciles de diagnosticar, pero hay otros que siempre es el granito de la espinilla que no quita, el lunar muy negro, o como les digo, pues hay veces no todos los vasos celulares son un nódulo perlado, sino que puede llegar a ser una placa medio perlada que uno pensaba que era cualquier otra cosa, como para tener ahí en cuenta. Ah, bueno, yo creo que Cristi sí habló de esto, pero no sé. Perdón, Cristi, de pronto va. Ay, no me paraste bolas. ¿Qué? No, la verdad es que no. No, mentira. ¿Tú hablaste de Bismo o no? No, no, no. Ah, bueno, no, sí, sí, ves, sí te paré Mm, un poquito de bolas. No, mentira. Pero no, el Bismo es una opción que se puede utilizar cuando yo tengo pues un paciente con múltiples vasos celulares, como por ejemplo sería el síndrome de Gorlin, o cuando yo tengo un paciente que tiene una lesión demasiado grande, eh, y pues por algún motivo hay que hacerle como adyuvancia quimioterapéutica. Pero sí está disponible, o sea, sí está disponible como para responder esa parte. Lo que sí no está disponible, o al menos es muy difícil de conseguir, es el interferón, que era el que hablabas tú, Manu, de que hay que ir a que le hagan la terapia intralesional y todo eso. Ese sí no está tan disponible. Yo, Mm, yo les quería hacer una pregunta que a mí me confundía hasta hace poquito. Por ejemplo, si ustedes le sacan ustedes le hacen una biopsia a un vaso celular en una persona joven y le reporta carcinoma vasocelular superficial, márgenes libres. Ustedes se quedan tranquilos o sea, ustedes le hicieron una biopsia con un punch, ¿sí me entienden? Con un punch que mide 5 milímetros. Se quedan tranquilos con ese resultado. Le dicen, ya, te quité el tumor. Ay, yo creo que no es tan fácil. Pues tiene pinta de que es una pregunta capciosa, Sí, pero Sí. uno confiaría. No, claro, uno se confía, pero miren lo que estaba diciendo PJ, para tú tener unos márgenes quirúrgicos, es decir, después de hacer muchos estudios se dieron cuenta de que un vaso celular está completamente libre y no hace recidiva cuando tiene un margen quirúrgico de o 4 milímetros en el caso de los nodulares o 6 milímetros en el de los superficiales. Si tú tomas una biopsia con un punch de 5 milímetros, pues no estás garantizando ese margen. Entonces, siempre, o sea, así les digan la biopsia, margen libre, no se confíen, eso siempre hay que ampliarlo, a no ser de que sea un viejito. Pues que uno diga, ay, no, yo no lo voy a operar, si uno habla con el patólogo le dice, no, ¿sabes qué? Casi todo el vaso celular cupo ahí en la biopsia, yo ahí veo que está libre del todo, pero pues uno no puede asegurar unos márgenes si no da esa distancia. Y otra cosa, siempre para un vaso celular pongan dónde está ubicado, cuánto mide y cuál es el subtipo histológico, porque dependiendo de esas tres cosas, uno lo clasifica en alto, mediano o bajo riesgo según las guías colombianas, que es con lo que operan casi todos los centros dermatológicos. Con esas tres cosas en la información, ya está perfecto. exacto, además de que ustedes mismos, pues si ustedes tienen una sospecha clínica muy clara, o sea, ustedes dicen, yo sé que eso es un vaso celular, a ustedes pues si ustedes hacen una buena historia clínica, les autorizarían la toma de biopsia, no necesariamente que la vayan a tomar ustedes, pero que sí les autorizan que ustedes hagan la orden de toma de biopsia. Entonces, les estarían ahorrando el paciente el tiempo mientras van al dermatólogo y todo eso. Entonces, creo que también es muy importante con eso que les está diciendo Cristi, porque puede que ustedes remitan a dermatología ya con el resultado de la biopsia en mano. Entonces, para que lo tengan como presente. Y bueno, y bueno, me enteré rotando el mes pasado que en Sura los médicos generales son los que hacen muchas veces las biopsias. Entonces también, para que no les parezca raro, pues que puede que en alguno de sus trabajos más adelante, puede que ustedes sean los que estén tomando las biopsias. ¿Alguna otra duda, pregunta? no, muchas gracias por aterrizarnos. No, como te digo, creo que estuvo súper bien por lo que es. Creo que revisar las guías de la NSCN hace que también sean un poquito más prácticos, pues porque hay veces hay veces Bolonia no se empieza como a divagar en otros temas, en otra terapéutica, pues el deber ser es lo de las guías de la NSCN y sí, pues
uno más o menos se orienta un poquito más con ese tipo de lecturas. Y sí, el 5FU siempre va a ser una buena opción. El Imiquimod va a ser una buena opción, siempre y cuando se le estén mandando pues, a un paciente que lo amerite, pues un paciente que sí les vaya a responder. Eso, pues, lo grande no es decir como, no, pues un infiltrativo le va a mandar un 5FU, pues ahí sabemos que no, por lo que nos explicó Cris, pues hasta dónde va a penetrar esa terapia, por así decirlo. Ah, bueno, un paréntesis ahí. Ustedes pueden mandar 5FU. Cuando vayan a mandar a 5FU, sepan que es normal que el paciente se irrite. O sea, tiene que ser una irritación que diga, no soy capaz de seguirme echando, para que ustedes digan, bueno, te voy a poner un poquito de esteroide o intercalémosla, pero el mecanismo del 5FU es inducir una respuesta inflamatoria. Yo no hago nada si yo le pongo 5FU y esteroide de alta potencia al mismo tiempo, porque entonces estoy intentando inducir una respuesta inflamatoria por un lado, pero por el otro lado le estoy bloqueando toda la respuesta inflamatoria que le estoy poniendo con el esteroide. Para que, pues, sí, o sea, uno les puede decir, bueno, descánselo un ratico y demás, pero que no sea como la receta médica de siempre mandarlos juntos. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, muchas Listo. gracias. Con muchísimo gusto. Que descansen. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días con la segunda parte. Perfecto. Chao, que estés muy bien. Chao, gracias.